Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde, hora de México, 4 de la tarde, hora de Ecuador y 10 de la noche, hora de Berlín. Este es el tercer programa de la Internacional. Hoy nos acompaña, como cada semana, Emilio López Maitorena, máster en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Y hoy también tenemos el agrado de tener a un invitado especial. Es Thomas Engelhardt, que es filólogo por también la Universidad Libre de Berlín, que actualmente es docente en Quito, Ecuador, y nos va a dar su perspectiva más adelante sobre las elecciones en Ecuador, que en este momento, como sabemos, están en empate técnico. Ya van 3 días, más de 4 días después de la jornada electoral, en donde Andrés Arauz está encabezando las preferencias. Sin embargo, hay un empate técnico entre el banquero Guillermo Lasso, que además está en el partido social cristiano, ¿cómo se llama? El partido de él se llama Creo, Creando Oportunidades, pero se Ajá. había aliado en esa oportunidad para esas elecciones con otro partido, se podría decir así, de derecha, que es el Partido Social Cristiano. O sea, Así está es. con las dos bancadas. Y además está en empate técnico con Yacu Pérez, que abandera en este momento la Unión de Pueblos Andinos y es destacadamente el candidato indígena y ambientalista. Y en la segunda sección de nuestra conversación entraremos a eso, pero antes quisiera tocar el tema de México para un poco ir entrando en materia. Esta semana el presidente López Obrador regresó a, a la escena pública después de su contagio por COVID, después de estar 2 semanas en en aislamiento por salir positivo a COVID, y ya recuperado retomó su trabajo en las mañaneras. Quisiera mostrar este clip con ustedes antes, y ahora lo comentamos. Vamos a ver el clip. Iniciar la semana, primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID. Afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y de que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos. Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México, el que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad. Tenía el micrófono silenciado. Tras esto, el presidente López Obrador se le preguntó si su reciente contagio de COVID iba a condicionar o más bien cambiar la política que tiene el gobierno de México alrededor del combate contra la pandemia, a lo cual dijo que no, que de hecho esta semana, la semana en la que estuvo inhabilitado, ya había
hecho más gestiones para conseguir vacunas. Nosotros resaltamos la semana pasada, de hecho, por las últimas 2 semanas, la de la Sputnik V con el Vladimir Putin. Y además, que se había retomado el cargamento de Pfizer. También se le preguntó sobre si cambiaría su política personal, es decir, la del uso del cubrebocas, a lo cual él dijo que se había politizado ya suficiente el asunto y dijo que no usaría el cubrebocas y no obligaría a los gobiernos locales, ni sería una política del gobierno federal, la de el uso obligatorio de cubrebocas en el espacio público, a pesar de que la mayoría de la gente de hecho lo usa. Con esto, pues sí, se ha dado una gran ola de críticas en redes sociales y también en medios especializados, como se sabe. Emilio, quisiéramos oír lo que piensas. Perdón, ya todos andamos un poco confundidos con esta. Apenas escuché también este clip, bueno, no ahorita que lo hemos haciendo hace un par de horas. Y sí, bueno, caray, no sé, yo siento que sí, sin duda es algo que se ha politizado mucho, pero ya, pues por lo mismo, bien podría empezar a utilizarlo, ¿no? O sea, él mismo ha comentado que, como dice, que reconocer el error es de sabios, ¿no? Entonces, yo, más allá de que pueda ser o no un error como muy real en el sentido como de que realmente puede llegar a afectar la percepción de la pandemia en la población, el hecho de que el mandatario principal utilice cubrebocas o no, también podría llegar a reconocer como lo que es tal vez un error un poco más como político, estratégico, decir, bueno, o sea, sí, entiendo, escucho lo que dicen y pues ya como para callar la discusión, pues ya ponérselo, ya, ¿no? Pero pues bueno, no sé, también es un tema que habría sido tal vez más fácil de una vez tratarlo así para sacar este tema de la agenda pública, pero pues aquí nos tienes hablando de ello. Sí, bueno, no sé, has hablado es que se ha dado ya en reiteradas ocasiones, incluso durante la semana tuve la oportunidad de platicar con varios amigos y uno de ellos me decía, bueno, es que también López Obrador está insistiendo y esta persona pues es simpatizante. Me decía, también López Obrador está insistiendo en estar uniéndose a este club de mandatarios que infamemente no quisieron como pues hacer todo lo que podían hacer o que infamemente no quisieron unirse a, digamos, la ola mundial de recomendar el uso de cubrebocas. Él tiene su propia justificación, pero también está el asunto de Bolsonaro, que en un principio, antes de su contagio por COVID, él estaba básicamente diciendo que el COVID, si te contagiabas, vaya, era de maricones y que no era un país de maricones, sus palabras, no las mías. Y en el caso de América Latina ha sido, pues sí, justo un tema duro, el de la pandemia, ha sido, eh, eh, pues bueno, hay mucho desempleo, hay mucha caída de la economía mundial. Incluso ahora que tenemos a Tomás aquí, podemos hablar de las imágenes que corrieron al principio sobre Guayaquil, la gente muriéndose en la calle, en fin, que fue bastante, si bien fue un tema muy amarillista, quisiera saber cómo ha sido el manejo público de la pandemia en Ecuador. Tommy. Sí, en realidad aquí sí se tiene que decir así, francamente un desastre. Creo que eso también influyó mucho ahora en los resultados de las elecciones, em, a tal nivel que hubo muchísima corrupción que se destapó, pero hasta el nivel de que hubo sobreprecios, por ejemplo, en las fundas de cadáveres. em, Hay toda una mafia o sea, organizada, una corrupción estatal en ese sentido, que se repartían los hospitales con tal de que tener una cierta gobernabilidad después de que Moreno había, digamos, realizado un golpe blando, prácticamente dio un giro totalmente ideológico después de que llega al poder.
y eso ocasionó pues que muchas asambleístas de su bancada le dejaran y ya no tenían mayoría en la asamblea, ¿no? Y al parecer todavía no están tan claras las investigaciones, pero al parecer a raíz de eso se dio un tipo de reparto de las entidades del Estado, entre otras las hospitales, y se dio ese mal manejo, ¿no? Que realmente hubo corrupción por todo lado, incluso dentro de la pandemia. Y hay otra cosa que realmente fue un poco asombroso, que el gobierno ecuatoriano en marzo, o sea, cuando estaba ocurriendo eso justamente en Guayaquil, prepaga una deuda externa que tenía, pero que recién se vencía en el 2021 y en el 2022, si no estoy mal, en vez de usar esos recursos y justamente antes de que empiece realmente el desastre de Guayaquil, como se podría decir así, renuncia a la ministra de Salud declarando que no le han dado recursos, ningún recurso adicional para enfrentar la pandemia. Entonces, todo eso son situaciones que realmente terribles y creo que, si no estoy mal, no sé si esas cifras todavía son actuales, pero solo en esos meses hubo una sobremortalidad en Guayaquil de casi 14,000 personas y es casi algo como más del 300%, entre 300 y 400%, y llegaría incluso a ser la ciudad con más sobremortalidad del mundo, incluso comparado con Bérgamo, con Nueva York, por lo menos dentro de ese lapso de tiempo cuando fue la crisis más aguda. Pero obviamente hasta el día de hoy eso no se ha solucionado. Hasta hoy solo llegan 8,000 vacunas, de los cuales incluso las han usado para vacunar sus propias familiares. Recién nomás hubo un escándalo que el ministro de Salud eh, vacunó a su propia mamá y que vivía en un lugar para la tercera edad, y como que habían usado esas pocas vacunas incluso para eso, y hasta el día de hoy ese ministro de Salud no ha renunciado por más que lo haya públicamente eh, reconocido. O sea, realmente, eh, sí, realmente creo que eso también influyó muchísimo en los resultados de las elecciones. Sí, como hemos hablado ya en semanas anteriores, hay una politización muy fuerte alrededor de las vacunas. Eh, digamos, en México no es la excepción. Aquí hay casos también de funcionarios que están, que vacunan primero a sus familiares, que se vacunan primero ellos. En fin, y eso deja como resultado incluso que hay médicos que no se han podido vacunar a pesar de que están en la línea de batalla. Y una cosa, bueno, digamos, de otro nivel, pero que igual responde a la politización de la administración de las vacunas, ha sido, y lo comentamos la semana pasada, el embargo, bueno, el posible embargo que al parecer ya ha surgido ciertos efectos que la Comisión Europea tiene sobre específicamente la producción de vacunas de AstraZeneca, dado que estas vacunas son principalmente producidas en Bruselas. Y ante esta situación había una tensión entre la Comisión Europea y la farmacéutica por no desviar las vacunas producidas en Bruselas hacia el Reino Unido. Ahora sabemos que, bueno, hay un cargamento que ya llegó a México, que se va a envasar aquí. Hay otro que me parece que ya también está en Argentina. En fin, la situación como global, todo es como una muestra de, pues esto, la neoliberalización del sector salud. Emilio, ¿qué noticias tenemos, por cierto, de las vacunas en Alemania y en la Unión Europea? Uy, 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 no, ahora sí que me agarras un poquito descuidado. La verdad es que no he seguido tan de cerca ahora cómo se ha desarrollado el asunto particularmente de la distribución de las vacunas. Aquí, pero digamos que ya todo el mundo se está empezando a hacer a la idea de que, o sea, pues lo que hablábamos la semana pasada, de que, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, mucho enojo, mucho lo que quieras, pero muchas pataletas, pero pues, ¿qué más, no? Lo que sí es que eh, la canciller, o sea, Merkel misma ha sido cuestionada obviamente sobre este asunto y como esta cuestión de que
que a mí me parece sinceramente una cuestión un poco así como que baja, una manera de mirar las cosas un poco baja, pero se le hizo esta pregunta tipo como que, pues qué es lo que ha salido mal aquí con nuestra gestión, porque hay países donde ya están mucho más vacunados, ya saben los ejemplos clásicos, o sea, Israel, etcétera, ¿no? Eh, y, y Merkel pues dice, sí, reconoce y dice algo así como que, dijo incluso una frase un poquito es como extraña, así como, bueno, esos gestos de Merkel que luego también son un poco curiosos cuando quiere aparentar como cierta entusiasmo o no sé qué sea. Y dice, sí, como que también nos escuece un poco que haya países que lo hayan hecho mejor que nosotros. Y, y me pareció un poco extraño un comentario también en general de ese tipo, como, no pudimos, hubo quien organizó las cosas mejor que nosotros, etcétera, como ni siquiera poniendo en duda el principio mismo que subyace a esto, que es que o sea, se acepta que todos los países están nada más mirando unos contra otros y a ver quién lo hace mejor, cuando ese es en realidad el asunto que es esencialmente problemático, ¿no? Claro. Y entonces que los medios insistan en esta cuestión también, de que qué país lo está haciendo mejor que otro, etcétera, es una cosa como que, o sea, como si fueran carreritas, o qué, o sea, como no hay seriedad, ¿no? O sea, es una de las zonas donde se muestra efectivamente esta falta de seriedad en la gestión global de un problema global, ¿no? Sí. Bien, ¿qué les parece si pasamos al siguiente bloque? El siguiente bloque es por lo que tenemos a nuestro invitado especial aquí, a Tomás. Vamos a iniciar este bloque con justo el clip con el que muchos en los países de habla hispana nos enteramos de cómo iban las preferencias electorales en Ecuador. Vamos a el clip. Según el conteo rápido adelantado ya por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, habría ganado las elecciones el candidato correísta Andrés Arauz, pero lo habría hecho con el 31% de los votos. No es el respaldo suficiente para ser elegido presidente en una primera vuelta y habría que celebrar una segunda que ya estaría prevista para el próximo 11 de abril. Según ese mismo conteo rápido, habría prácticamente un empate técnico entre el candidato indígena Yacu Pérez, que habría obtenido el 20% de los sufragios. A menos de un punto estaría el conservador Guillermo Lasso. A este las encuestas le daban inicialmente la segunda posición en estos comicios. En cualquier caso, hay que esperar al 100% del escrutinio para ver que se cumpla este resultado inicial del Consejo Nacional Electoral. Pues bueno, esos son los resultados que hasta el momento hay. Sabemos que va a haber una segunda vuelta, pero ¿por qué no, Tomás, nos explicas un poco más del sistema político para, digamos, nuestra audiencia en México, de cómo funciona y por qué hay una segunda vuelta? Sí, en Ecuador se necesita para llegar, o sea, para llegar en una sola vuelta se necesita el 40% de los votos y más del 10% de distancia al próximo candidato, al segundo, o si no, más del 50% de los votos. Ahora, en este caso, creo que los correístas con Andrés Arauz sí habían tenido cierta expectativa que en un escenario favorable podrían llegar en primera vuelta, por lo menos eso era la imagen que querían transmitir. Y en esta situación ahora casi estaba previsto de que iba a haber una segunda vuelta entre eso, iba a ser lo más probable entre Andrés Arauz, que representa el correísmo, o sea, un bloque de izquierda, aliados, o sea, como sí aliado al expresidente Correa, y, eh, y ese ex banquero que lo mencionabas, que sería el candidato conservador, aunque también conservador, más bien le describiría como neoliberal, que milita en el partido Creando Oportunidades, creo. Pero hubo ahí una sorpresa porque llegó un tercer candidato, un poco, sí fue una sorpresa, y eh, el mismo día, el lunes, digamos, sí, el lunes prácticamente, pero ya creo que el domingo en la noche se preveía la tendencia que Yacu Pérez, el candidato del partido Pachacutic, que representa las organizaciones indígenas, iba a llegar a segunda vuelta, que le estaba superando por un mínimo porcentaje al ex banquero Guillermo Lasso. Esa tendencia se revirtió, ahora recién ayer cambió esa tendencia y ahorita otra vez parece que
por un mínimo porcentaje, por algunos miles de votos nomás, va a llegar el candidato Guillermo Lasso, y por ahí también ya se escuchan los gritos de fraude. Yacu Pérez está diciendo que hay un fraude en marcha en su contra, y se están incluso, o sea, dando ya manifestaciones. Yacu Pérez está convocando a sus seguidores, y más que todo también a las organizaciones de base de los indígenas, para que sean vigilantes del proceso del conteo de votos. Aunque parece en ese momento que más bien la tendencia de que Guillermo Lasso va a llegar a la segunda vuelta se está manifestando cada vez más, o sea, como que está ganando ventaja sobre Yacu Pérez. Eso sería la situación actual, y realmente hubiese sido algo nuevo en la historia del Ecuador, incluso creo que también en la historia de Latinoamérica de los últimos años. En el caso de que llegaba Yacu Pérez, se daba una segunda vuelta entre dos diferentes corrientes de izquierda, ¿no? Y eso es un poco el mensaje que dejan las elecciones, que realmente le dieron un bajón tremendo a los partidos de derecha, más que todo a los antiguos, o sea, a la antigua clase política, se podría decir así, que venía manejando el país hasta que llegase Correa con su movimiento Alianza País en el 2006, y llega a ser presidente en el 2007, porque ese bloque, digamos, ese bloque neoliberal conservador, llega uniéndose por primera vez, ¿no? Esa vez se unieron para poder llegar a la presidencia, y llega solo a un 20%, y casi está siendo superado por otro candidato de izquierda. Y además hay otro candidato, Javier Hervas, que es de la izquierda democrática, por más que el nombre tal vez sugiera otra cosa. Yo diría que es más un partido de centro, como algo como socialdemócrata, pero si incluso este también se incluiría en ese bloque de izquierda, la izquierda en Ecuador llegaría casi, o sea, casi a un 70% de los votos, ¿no? 60% por arriba, que realmente es algo, o sea, una muestra clara de las tendencias. Y creo que ahí se ve reflejado el rechazo que tiene el actual gobierno de Lenín Moreno, que prácticamente llegó con un plan de gobierno, ¿no? Y le traicionó ese plan de gobierno totalmente. O sea, se dio la vuelta, dentro de un año puso prácticamente los ministros de oposición, cambió el gabinete por completo, y se podría decir que eso es una de las consecuencias. Emilio, ¿qué significa para América Latina la posibilidad muy real de que Arauz llegue, sabiendo que ya en su momento teníamos justo el bloque, lo que se anunciaba como un bloque socialista hace más de 10 años en América Latina, y hoy parece estar resurgiendo, ¿no? Tenemos a Luis Arce, nuevo presidente, ¿no? Electo en Bolivia después del lo que solo se puede calificar como un golpe de Estado del grupo de Yanine Áñez. Tenemos a Alberto Fernández en Argentina, López Obrador en México, y ahora el correísmo está volviendo. Y además vuelve, claro, con esta nueva tendencia que también sucedió en las elecciones de México. Los pueblos originarios se están cada vez articulando en plataformas más amplias. En el caso de Ecuador, lo acaba de comentar Tomás, está Yacu, y no es que no sean de izquierda, sino que simplemente es una izquierda que obedece a otros intereses que una izquierda institucional tal vez un poco más antigua. Y en el caso de México estaba también el CNI, ¿no? Con Marichuy. Entonces, ¿qué se anuncia en ese sentido en la política de izquierda en América Latina? Ay, sí. Es como, ¿vale? De entrada habría que decir casi como, a ver, como el segundo round, ¿no? A ver, segundo round con actores similares, pero algunos han cambiado, ¿no? Ahora como que falta Brasil, pero se unió México. Pero sin duda la situación global es completamente diferente a lo que era la primera mitad de la primera década de este siglo, ¿no? No lo sé, este proyecto de lo que sería el socialismo del siglo XXI, etcétera,
ojalá este segundo aire dé ocasión para, pues también para que se reinventen y se reinvigoricen como las formas mismas de hacer la política en la izquierda. Creo que sería un error también querer hacer todo, o sea, como simplemente decir, ok, segundo round y volvemos a hacer todo como antes, cuando es obvio que varios de esos proyectos tuvieron como que ciertos límites estructurales en sus políticas de izquierda. O sea, más allá de que a pesar de esas carencias, efectivamente fueron la mayoría de ellos muy exitosos en muchos de sus programas, hasta el punto de que a pesar de que puede haber habido, bueno, digamos, es que en Ecuador no debería de haber habido recambio, porque teóricamente Lenín Moreno tendría que haber sido correísta, pero digamos que no bien hubo recambio ahí, forzado, como lo llamaste, un golpe blando, pues la gente como que tiene una conciencia clara de lo que fue, de lo que es la diferencia, de lo que fue la política de correísta por 10 años y pues le regresaron a estas políticas neoliberales clásicas y dijeron no gracias. O sea, como que si hay una... y podría entenderse lo mismo casi que en Argentina, como después de Macri, es como que sí, la gente como que tiene un punto de comparación ahora como que más claro y parece que no bien compararon, dijeron, no, 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 ya nos bastó. Ahora en Brasil vamos a ver qué pasa. En Brasil es de cualquier manera, ahí de cualquier manera también se tuvo que sacar a Lula por la mala para que no compitiera, como sabemos, o sea, porque era probable que fuera a ganar las elecciones. Entonces, sí, o sea, lo interesante es que todo este proyecto del socialismo del siglo XXI, que ahora está entrando como que en este segundo aire, que tuvo estas como que interrupciones, pero en realidad, pues sí, como que parece claro que la gente no, pues no, quiere más, o sea, como que aún reconociendo todos los problemas que ha tenido, les queda claro que han sido proyectos que en el fondo han sido bastante positivos. Y pues sí, ojalá ahora se pueda articular todavía un bloque solidario internacional aún más amplio, más decidido, y empezar a revertir todo lo que hemos visto en los últimos años, con estos, pues sí, estos retrocesos medio reaccionarios, ¿no? No sé, tal vez ahí Tomás también nos puede decir algo, cómo lo ve él. Tomás, Sí, o sea, la verdad, en Ecuador está todavía un poco inseguro si realmente logra volver el progresismo, ¿no? Ahora como que también como que le dieron un nuevo nombre, no sé, anteriormente, hace 10 años no escuchaba mucho eso del progresismo, ahora se determinan como progresistas, eh, pero está todavía inseguro, ¿no? Porque si bien es cierto que ahora parece que va a llegar Guillermo Lasso y eso le va a facilitar un poco más tal vez la oportunidad de de ganarle en segunda vuelta, hubiese sido muy complicado para Andrés Arauz, estimo yo, ganarle a Yacu Pérez, porque Yacu Pérez, por más que tiene un programa de izquierda y también tiene una trayectoria de dirigente social, pero sí es uno de los anticorristas más decididos, ¿no? O sea, como que incluso en la época del gobierno de Rafael Correas le hacía una fuerte oposición a tal nivel que en la segunda vuelta electoral de 2017 no apoyó a Lenín Moreno, que en esas épocas no sabíamos todavía que iba a haber ese cambio ideológico de Lenín Moreno, sino dijo prácticamente preferible un banquero que una dictadura. Incluso en estos momentos está denunciando a Rafael Correa de estar manejando el fraude porque prefiere una segunda vuelta con Guillermo Lasso que con él porque le tiene miedo, algo que en realidad parece un poco absurdo porque el Consejo Nacional Electoral está claramente dominado por anticorristas, incluso la presidenta de ese consejo que está a cargo del conteo de los votos es Diana Tamaint, una coidiaria de Yacu Pérez, del mismo partido Pachacutic. Hay dos concejales de Verde Soto y Pita que son de Creo y así, o sea, realmente son solo anticorristas porque hubo pues en estos años un afán por descorreizar el país, así lo llamaban, y después de una consulta
Popular, habían empezado ese proceso y un personaje con un gremio que era el Consejo de Participación Ciudadana, había estado a cargo de llevar adelante ese proceso de descorizar, y en ese proceso también pusieron nuevos nombres, nuevos personajes en el Consejo Nacional Electoral, y prácticamente son personas que más anticoristas no podrían ser. Incluso intentaron, de cierto modo, evitar que los coristas participaran en esas elecciones, como que prohibieron, o sea, les prohibieron participar con un partido que era la lista 5, su propio partido, la lista 35, Alianza País, y hace que se lo quedó Lenín Moreno, se buscaron otro partido y al último momento consiguen otro partido que es el Centro Democrático. Hasta por el nombre uno se da cuenta que no parece un partido de izquierda, pero fue el único partido de alguna manera pudieron como que entrometerse y para participar en las elecciones, y hasta último momento estaba un poco inseguro si pudieran participar, y por lo menos, bueno, ya es un poco un criterio personal para mí, es un poco irresponsable de Yacu Pérez hacer esas declaraciones de fraude, que si bien tiene que comprobarse si tal vez le están haciendo fraude, pero la posibilidad de que Rafael Correa sea el responsable de ello es realmente algo un poco absurdo. Obviamente en este mundo todo puede ser posible, pero es una irresponsabilidad que está cometiendo. Está en todo su derecho, obviamente, de hacer la oposición a Correa, pero por ese lado también como que creo que se ve un poco cuál va a ser el panorama después, ¿no? Porque ya de esta hora hay voces que dicen que necesitamos aquí un gobierno de unidad nacional, y Yacu Pérez en ningún momento con su partido Pachacutic se podría aliar con el partido de Rafael Correa, o sea que las frentes entre Pachacutic y UNES, los correístas, o sea, Unión por la Esperanza se llama ahora el bloque de Rafael Correa, de Andrés Arauz, pero que corresponde a la tendencia del correísmo, no van a ir juntos, o sea, pase lo que pase, y eso es un poco también lo que deja un poco en dudas en general la posición política de Yacu Pérez, no la posición política, bueno, en eso sí ha sido claro siempre que le ha hecho oposición, pero es una oposición que desde el punto de izquierda, por lo menos, es un poco dudoso, porque incluso fue uno de los primeros que felicitó el golpe de Estado en Bolivia, y son unos procesos, o sea, son, bueno, por lo menos desde el punto de la izquierda es algo que no a veces deja tan claro cuál es la posición real de Yacu Pérez, por más que él sí se ha mantenido firme en ciertos puntos, pero en lo pragmático siempre sí ha estado aliado a sectores de derecha, porque igual sí le apoyó en todo ese proceso de descolonización al presidente Lenín Moreno, y sí, o sea, eso a mí me crea ciertas dudas. Sí, te decía que tenía una pregunta antes del corte. La pregunta era, bueno, ¿cómo, y justo iba hacia lo que ahorita comentabas, cómo debemos de leer la izquierda que representa a Yacu Pérez? O sea, justo eso, quería que lo comentáramos, porque en efecto, y como les decía ahorita, hay una tendencia de las agrupaciones también conformadas por diferentes naciones o pueblos originarios que sí tienden a también denunciar a gobiernos de izquierda o políticos de izquierda específicamente, de una izquierda más tradicional, más blanca o colonial, y a decir que, bueno, ellos no les representan, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo debemos de leer la participación de Pachacuti y de Yacu Pérez? O sea, en primer lugar, habría que entender que tampoco, digamos, el bloque político de indígena que está representado por el partido Pachacuti, que prácticamente es el brazo parlamentario, ¿no?, de las organizaciones indígenas del Ecuador, es un bloque uniforme. Hay, por ejemplo, líderes, por ejemplo, como Lourdes Teibán, que
que tiene una estrecha relación con la Hans-Seidel-Stiftung, que es una fundación alemana del partido de Angela Merkel, incluso del brazo conservador de Baviera de ese partido, que nada tiene que ver con la izquierda, ¿no? Entonces eso sí habría que entender que no necesariamente Pachacutic, por más que sí tiende a la izquierda, también tiene un plan de gobierno bastante progresista, para así decirlo, pero no todos los políticos son tan uniformes como sería tal vez en otros partidos que son más ideológicos en ese caso. En el caso de Yacu Pérez, comparado por ejemplo con Andrés Arauz, se podría decir que Yacu Pérez es de una tendencia un poco, de una izquierda un poco posmoderna, ¿no? O sea que tal vez le da más importancia a cambiar el discurso de la semántica. Yacu Pérez, por ejemplo, y a mí me parece perfecto, ¿no? Como símbolo de autoliberación también, pero por ejemplo, se llamaba Carlos Pérez Guartambel y se cambió el nombre a Yacu porque su lucha ha sido la de proteger el agua, o sea, su lucha a favor del agua. En quichua, Yacu significa agua, por eso se cambió de nombre. Y es una izquierda un poco más que va hacia esa dirección. No digo de Pachacutic en general, sino específicamente del señor Yacu Pérez. Mientras también en el movimiento indígena hay otras tendencias que sí son, digamos, de una izquierda más tradicional, como sería, por ejemplo, la de Leonidas Issa y Jaime Vargas. Son dos figuras líderes de las bases en ese caso. Jaime Vargas es líder de la CONAIE, de la Confederación de los Pueblos y Nacionales Indígenas del Ecuador. Hay Leonidas Issa, que es del movimiento campesino e indígena de Cotopaxi. Esos son dos personas que lideraron el levantamiento político, el levantamiento de octubre aquí en Quito y que hubo en toda la nación, que estaban a punto de derrocar a Lenín Moreno. Luego hubo unas negociaciones, pero ellos más bien lideraron ese levantamiento en los cuales las organizaciones indígenas tenían protagonismo y también tenían expectativas de que ellos podían ser tal vez candidatos presidenciales, y se dice, no sé si así sea, pero que hubiesen tenido el respaldo de las organizaciones de base, porque ellos eran los que les lideraban en ese momento. Pero después Pachacutic en ese momento hizo una jugada un poco rara. Definieron, digamos, el candidato presidencial de su partido, no como en otras ocasiones, sin las organizaciones de base. Simplemente ya se les comunicó, creo que a Leonidas Issa y Jaime Vargas, que Yacu Pérez iba a ser el candidato presidencial, y por ahí hubo incluso una pugna, ¿no? Hasta en todas las elecciones, la CONAIE, que sería creo que la confederación más grande de los pueblos y nacionalidades en Ecuador, no se había pronunciado muy a favor de Yacu Pérez, más bien se mantenían un poco al margen. Hay otra cosa interesante, que Evo Morales, cuando regresa a Bolivia después de la victoria de Luis Arce, invita a Andrés Arauz y invita también a representantes del movimiento indígena ecuatoriano, más que todo a Jaime Vargas y Leonidas Issa, para como que fortalecer tal vez o dar la oportunidad de que haya una coalición por ese lado. Parece que no se dio, porque más bien ahora se ve que Leonidas Issa, después de ver los resultados, sí le está dando cierto apoyo a Yacu Pérez, por más que se mantiene crítico, más que todo por esas posiciones de Yacu Pérez de estar muy rápido, muy rápido, como se alía con Sí. o sea, forma alianzas con la derecha sin tener ningún recelo, al parecer. En esa dirección creo que también van las declaraciones de fraude. O sea, Yacu Pérez bien sabe que no le puede denunciar a Jaime Nebot, que sería el gran señor del Partido Social Cristiano, ni tampoco a Guillermo Lasso muy directamente, porque esos son sus aliados políticos a futuro, y por eso como que creo que viene no sé, ese afán de estar renunciando al presidente Correa, que creo que en esos momentos incluso está en México, pero que normalmente reside
En En Bélgica, ¿no? Bruselas, sí. En Bruselas, sí. Y Tomás, sí, sí, o sea, te quería preguntar también un poco, o que discutiéramos, querría un poco como sobre este asunto del el anticorreísmo, porque para mí eso es un poco lo que crea como que una cierta desconfianza personalmente, como un poco hacia este personaje, porque, o sea, ¿qué clase de enemigo político es el anticorreísmo para la izquierda, para una posible izquierda? Porque o más bien, ¿qué clase de enemigo político es el correísmo para una posible izquierda? Porque digamos, todo esto que dices de que es una izquierda posmoderna, anticolonial, está buenísimo, es perfecto, ¿no? Pero digamos que precisamente me parecería que una izquierda consciente, anticolonial, posmoderna, entendería claramente que su enemigo principal no es este como fantasma del correísmo, que me parece como que sí, o sea, como que me pregunto de dónde viene eso, como que me recuerda más bien como a ciertas estrategias liberales, pero y que no tienen mucho que ver con una izquierda ya, sino como de liberales, como en los Estados Unidos, tipo anti-Trump, o sea, como esta cuestión de personalizar el enemigo y decir no tiene nada que ver con ningún sistema, sino que es este fantasma como del dictador y el líder autoritario, eh, y como que esa estrategia política se me hace como extremadamente sospechosa y tú mismo mencionabas hace rato también esta cuestión de que es un poco como, te parecía como irresponsable en cierto sentido. eh, y sí, a mí también me parece como que, por eso yo tengo como que mucha como pues desconfianza hacia este personaje, Yacu Pérez, para nada por el hecho de que sea otra posible izquierda, ni mucho menos, sino como por el hecho de que, o sea, lo mejor que se podría decir de este tipo es que es una izquierda extremadamente sectaria, que es un problema, o sea, que sería como un problema de la izquierda en el sentido de que diría, o sea, digamos, si el sectarismo siempre ha sido un problema en la izquierda, este tipo sería como el peor problema, una manifestación perfecta de ese problema en la izquierda, ¿no? Como el sectarismo, decir, primero mato a mis otros de la izquierda antes y me uno a la derecha hiperreaccionaria conservadora. Es como, no sé, para mí O es algo sea, que, sí. creo que hay un cierto oportunismo en eso, en ese caso. Creo que ambos lados, tanto los coristas como tal vez esa izquierda un poco más postmoderna, se acusarían de ser sectarios. Incluso se podría decir que tal vez en ciertos puntos Yacu Pérez por lo menos transmite la imagen de ser un poco más abierto, pero eso obviamente de un punto de izquierda también puede ser un poco peligroso porque pacta ahí con quien sea prácticamente para derrotar esa otra izquierda, por más que tal vez se entienda las razones eh, por las cuales no se llevan. Eh, Creo que la explicación de esto es más bien de que el correísmo en cierto momento llega a ser tan fuerte, casi a un 60% de aprobación popular en las elecciones, que o sea, que los otros sectores de una, de una antigua izquierda, por más que les estoy diciendo que Yacu Pérez tal vez representa una izquierda postmoderna, pero eso no es el caso de todo el movimiento indígena, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de sectores de la antigua izquierda del Ecuador antes del correísmo se empezaron a sentir un poco obsoletos, ¿no? Los sindicatos, el movimiento indígena. Al principio el movimiento indígena igual sí le apoyó a Rafael Correa y después hubo una ruptura y por lo menos de lo que yo sé, por ejemplo, la marcha más grande en las épocas del correísmo, que para nada fue tan violento ni se compara con lo que ocurrió ahora en octubre del 2019, fue por la ley de aguas, ¿no? Y lo que yo entiendo en esa ley se trataba de que se estaba estatalizando el agua y los indígenas estaban prácticamente en contra, porque obviamente en muchas comunas indígenas tienen fuentes hídricos y quieren mantener el control sobre ello. Además era una cuestión de una postura antiminera del movimiento indígena que de esta manera querían tener más influencia. Pero por otro lado, yo sí entiendo, o sea, creo que en la mayoría de los estados del mundo sería de sentido común que el agua tiene que ser del estado, ¿no?
y que no debería ser de otra forma. Y ahí creo que sale Yacu, de lo que yo me acuerdo, tal vez hubo otras ocasiones antes también, pero ahí es como por lo menos en mi perspectiva, primera vez sale Yacu Pérez a la vista en oposición al gobierno de Rafael Correa, pero más creo que es esto, que el correísmo en cierto momento llegó a ser tan fuerte que dejó de influir en todos los otros sectores sociales que antes lo influía, ya no dependía de ellos, para así decirlo, y eso le causó ese resentimiento. Además, el oportunismo, ahora todos los candidatos, hubo 16 candidatos a presidente en esas elecciones y todos manifiestan un fuerte anticorreísmo, y es porque si se declararan correístas, no les ayudaría, pues o sea, eso no les atraía ni un voto, porque al fin y al cabo los que prefieren la tendencia política del correísmo votan pues por Andrés Arauz, y todos los demás tienen que más bien manifestarse con un anticorreísmo. Uh-huh. Sí, interesante como esa dificultad de, al parecer, hacer, o sea, bueno, hacer una división hacia la izquierda. No sé por qué me dio a pensar un poco, por ejemplo, en cómo fue un poco casi que realmente la trayectoria de lo que fue con López Obrador. O sea, que empiezas como en el PRI, luego el PRI se parte, sale el PRD, luego el PRD se parte otra vez, y siempre como estas particiones hacia la izquierda, y ahí sobre esa ola siempre iba montado López Obrador, pero digamos como que en cierto sentido siempre hubo una posibilidad. Pues de hecho eso fue en cierto sentido el momento clave, ¿no? O sea, cuando se hace esta última separación en la izquierda misma, que era el PRD, para hacer otra izquierda, que efectivamente luego pudo ganar. Pero sí, al parecer eso es más complicado allá. Ahora se me ocurre otra cosa que a mí se me parece, sí, se me parece interesante, que también pienso que pues en todos los países se ve. En México siempre es el mismo discurso, no sé si hay esa misma palabra del narco-castrochavismo, y aquí es del narco-castrochavismo, correísmo, kirchnerismo, sí, amloísmo, no sé, y es como que por ahí ataca a la derecha, pues, y ahí causa también una polarización en la población. La izquierda siempre llega con una promesa de superioridad ética, por así decirlo, superioridad moral, que estamos con el pueblo, estamos defendiendo los intereses justos, y eso es la fuerza de la izquierda, pues entonces por ahí ataca la derecha para que, o sea, como que quitándole esa superioridad ética, involucrándoles en escándalos de corrupción y ese tipo de cosas. No quiero decir que no hay escándalos de corrupción en la izquierda, en el gobierno de Rafael Correa, sin duda hubo, pero sí hay cosas pues dudosas, pues, o sea, esa narrativa de que toda esa izquierda, ¿no? Que hubo en Brasil, en Argentina, en Ecuador, que es prácticamente una mafia, y que todos operaron de la misma manera. O sea, ¿cuál sería ese afán a nivel continental de armar una mafia, decirle al pueblo, nosotros somos la izquierda, y luego dedicarse a robar? Más bien creo que es ese desgaste que se ve en común de haber perdido esa superioridad ética después de bastantes años en el gobierno, porque obviamente sí es siempre difícil mantener todos sus ideales para alguien. Muy fáciles en oposición, pero una vez estando en el gobierno es mucho más difícil ya realmente concretizar esas políticas de izquierda, y por ahí es que ataca a la derecha. Y claro, entonces como que el correísmo está totalmente deslegitimizado. O sea, hay un odio hacia el correísmo por los sectores que no votan por el correísmo, que es hasta preocupante, ¿no? Incluso persecución política. Hay varios, creo que casi una decena de asambleístas o personas afines al movimiento de Rafael Correa que están exiliados en México, por ejemplo, en ese momento. Y aún así parece, a veces cuando abro redes sociales, que están a punto de, o sea, que muchas personas en Ecuador por poco le quisieran ver muerto a uno que otro correísta, y es realmente un odio muy, ya descomunal, más allá de tendencias políticas o si estoy a favor o no. Eso es lo que a mí me parece. Lo que estamos viendo es que, en efecto, hay una alzada, ¿no? Hay una alzada no solo en México, a pesar de que se le quiera, y ni solo en Estados Unidos, a pesar de que se les quiera acusar a los respectivos presidentes, Donald Trump, Andrés Manuel, hay una tendencia muy fuerte a la polarización en todo el mundo, sobre todo en aquellos lugares en este momento donde hay o va a haber elecciones,
Y sí, hay como hemos venido analizando en este programa, hay una andanada de la derecha muy fuerte por, además, polarizar, acusando de polarización. O sea, se acusa al personaje líder social respectivo y se le dice, estás polarizando, tu posición política está polarizando al pueblo y no sé qué. Y entonces, y de ahí se evoca también un poco al fantasma del comunismo, y ahí, pero al mismo tiempo se despliega un aparato discursivo ultranacionalista. Entonces hay toda esa conjunción de situaciones discursivas que sin duda alguna han venido con la pandemia, han venido a exacerbar los ánimos sociales. Y en este momento, por ejemplo, eh, que quisiera, de hecho, pasar al tercer y último bloque, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Teníamos programado hablar de Frontex, de la Agencia Europea de Fronteras y Guardia Costera, etcétera. Es un nombre muy largo. Pero que a últimas fechas, tras la crisis migratoria del 2015, se decidió por parte del Parlamento Europeo y de la Comisión ampliarle sus capacidades, ¿no? Y a últimas fechas han estado pues, ya desplegando cada vez más policías en las fronteras, sobre todo las fronteras del sur de Europa. Estamos hablando de España, Italia y Grecia. Y cada cierto tiempo, en últimas semanas, se hace ya alarde de que por fin hay una policía europea, ¿no? De que esta policía europea ya tiene, hace unas semanas ya tiene patrullas propias, ¿no? Con el logo de Frontex y todo, ¿no? Y ahora esta semana se estrenó el uniforme de Frontex. Y entonces ya es esta suerte de recurrencia en la cual están pasando dos cosas muy claras. Ha bajado el nivel de, vamos a decirlo, migración controlada formal debido a la situación del coronavirus. Ya no hay una suspensión de viajes y tienes que entrar por la frontera y te pones en cuarentena en la mayoría de los países del territorio Schengen. Pero además, claro, como hay una disminución muy notoria de la movilidad, cada vez más los refugiados que vienen de países del norte de África y del Medio Oriente, especialmente Turquía, por ejemplo, que pasan por ahí en bote por el mar Egeo, pues ya son mucho más visibles. La última o de los últimos escándalos que hubo en la Unión Europea fue que al parecer un grupo encubierto de policías costeros de Grecia, con ayuda de la agencia Frontex, habrían actuado en una operación clandestina para deshabilitar los botes de refugiados y dejarlos a la mar, o incluso decirles que se dieran la vuelta y regresaran a Turquía. Entonces también lo que estamos viendo es dos situaciones, como lo había anunciado. Una, que se están pues sí, fortaleciendo, pero no lo digo en el buen sentido, se están endureciendo las medidas fronterizas en todo el territorio europeo. Y dos, que, bueno, por decirlo de una manera, Alemania está liderando mucho de esto y se está empujando además el problema, como ya venía pasando desde el 2015, pero ahora más notoriamente, a que propiamente los países del sur de la comunidad de miembros eh, se hagan cargo en la primera línea de esta situación. Sí, sugerí este tema porque Tomás, estuve platicando la semana pasada, bueno, en un momento de la semana pasada con Tomás, me platicó sobre me platicó un poco sobre este tema que justamente yo también había estado, sobre el que también había estado leyendo yo un poquito bueno, en los periódicos, precisamente porque el viernes pasado salió un reportaje de un programa que es en realidad un programa de sátira, o sea, de sátira bastante fuerte, ¿no? Es un humor bastante oscuro el que hay en ese programa de Jan Böhmermann.
Y pues aquí en un sector, en un segmento, es un programa que dura como una media hora, pues digamos que 15 minutos básicamente los dedico a hablar de Frontex. Y, realmente pues es una cosa un poco como que entre macabra y a la vez... o sea, macabra y a la vez graciosa y terrible, porque pues este tipo cooperó con una serie de investigadores, investigadoras de ciertas organizaciones para la transparencia, y estas personas estuvieron pidiéndole ciertos documentos a Frontex, y vaya, pues acabó siendo realmente un reportaje periodístico de revelación de una serie de prácticas inhumanitarias que ya son prácticas realmente, o sea, que no son casos, sino son prácticas ya básicamente institucionalizadas en la forma de operar de esta organización, que precisamente están institucionalizadas precisamente porque esta organización es un estilo de no institución, como son todas estas instituciones europeas, en el sentido de que no responden a ningún país en específico, y por lo tanto en realidad no responden a ningún parlamento, es decir, no responden a ningún ciudadano. Están completamente, no están bajo ningún tipo de control democrático, vaya. Y en ese sentido sí son este tipo de clásicas instituciones como tecnocráticas a nivel europeo, similares al Banco Central, etcétera, cuyos efectos devastadores hemos visto ya en estas otras instituciones, y precisamente en su falta de, bueno, que no se les puede de rendir cuentas, pues precisamente en cómo se manejó la crisis económica europea, etcétera. Y pues ahora es lo mismo, básicamente, solo que ahora el nivel de policía fronteriza, o sea, es como, en realidad es casi que lo peor que te puedes imaginar. Lo único que podría ser peor que eso sería si fuera un ejército. Pero Totalmente. es casi lo peor, porque es una, bueno, o si fuera ya realmente una policía que aplicara, que tuviera jurisdicción en toda la Unión Europea, pero pues básicamente es esta policía que tiene jurisdicción sobre todas las fronteras, o que las debe de tener, pero que no le rinde cuentas a nadie más que a sí misma, y que además, pues un poco lo que revela este documental, o sea, es una institución en cierto sentido como extremadamente autoritaria, completamente intransparente, y sin ninguna intención de cooperar a la transparencia, y que efectivamente está recibiendo una gran un financiamiento brutal, y que ahora van a empezar, y que ahora efectivamente lo que está diciendo es que ya parece que van a empezar a armarlos, ahora sí a armarlos. Y bueno, parte de lo que se mostraba en este programa era que de lo que se revelaba es que se le hicieron ciertas preguntas a Frontex sobre si habían hecho reuniones con lobistas, con lobistas, y Frontex no, para nada, jamás. Y luego pues salen los documentos en los que, vaya, pues habían estado viéndose con todos los grandes vendedores de armas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, no es solo el hecho de que lo hagan, que ya es suficientemente preocupante, sino además como esta tendencia de no vamos a aceptar nada ni decir nada hasta que no nos lo comprueben, es como una muy mal augurio de la manera de operar de esta institución. Además de varias de otras las prácticas que comentan acá en este programa, como entre bromas y entre broma y entre en serio, que se echaron unas escenas de 94,000 euros, etcétera, etcétera. O sea, como esta cosa que conocemos muy bien en México, en Latinoamérica, de lo que es básicamente la corrupción, y la manera en la cual, pues, es la intransparencia, y la manera en la cual estas instituciones están amarradas a, pues, como la oligarquía está amarrada pues, entre estos, a la plutocracia, pues, básicamente, sí. Y, sí. No sé si Sí, o sea, lo que a mí siempre me parece ahí, o sea, yo siempre vi esa doble moral cuando en Alemania, en los medios, aunque bien sí es un tema grande también el tema de Frontex en los medios, pero no lo suficientemente grande comparado con el muro que iba a construir Trump en la frontera con México, ¿no? Que también algo inhumano, gritaba la prensa europea,
pero en realidad la política fronteriza de la Unión Europea es hasta mucho más macabra. Y sí, por ese lado, y por el otro lado también que me acuerdo muy bien cuando en el 2015 Angela Merkel pronunció pues su famosa frase de lo vamos a lograr con respecto a los refugiados que venían, y se veía las condiciones inhumanas en las que se encontraban en Europa del Este, y como que prácticamente abrió las puertas verbalmente a que más personas vengan. Bueno, eso encadenó una serie de cosas, que el auge del partido de extrema derecha en Alemania, de la Alternative für Deutschland, AfD, algunas cosas, entre otras, pero lo que sí es curioso, que Angela Merkel todavía se mantiene, ¿no?, con esa imagen positiva, humana, que abrió las puertas en ese momento, cuando en realidad no mucho más tarde se dio cuenta que no puedo mantener esa postura, y la Unión Europea en sí empezó a tener, o sea, como que eh, a deshacerse del problema de los refugiados, pactando con gobiernos como es el de Turquía, con Erdogan, con el gobierno de Libia. Incluso es así que Frontex, ahí decían, creo que en el documental, que Frontex, como ellos estarían obligados por las leyes internacionales de ayudar a cualquier náufrago, y tendrían que salvar a los refugiados y llevarlo a territorio europeo, pero para no hacer eso ya ni siquiera operan con barcos, sino simplemente operan con drones, ¿ya? Y porque así no tienen que ayudarles, sino solamente le están viendo cómo se están ahogando, y más bien llaman a los libios para que ellos vengan con sus barcos y los recojan, o incluso a veces solo les hacen olas para alejarles otra vez de la costa europea, ¿no? Para que no lleguen, o sea, los barcos pasan cercas, causan olas, y eso es como que les lleva otra vez al barco hacia la otra dirección, ¿no? O sea, prácticamente sí, o sea, realmente es una política de lo más macabro. Sí, Una, ahí, una, perdón, gracias por comentar. Sí, justo en la investigación de todo este tema para el programa, pues estaba viendo justo una entrevista que le hacía Deutsche Welle a un ministro creo que me parece que es el ministro de Asuntos Migratorios de Grecia, que también es justo esta práctica sistemática de negar, ¿no? Aquí nosotros no hacemos eso, no usamos proxies, no le llamamos a nadie más, no inhabilitamos los barcos, nada, ¿no? O sea, pero que claramente, o sea, a ver, claramente hay videos por parte de refugiados que toman ellos de cómo hay comandos clandestinos que incluso podrían hasta secuestrarlos. Eh, como dice Tomás, Frontex tiene toda esta tecnología de la cual hacen alarde en sus videos propagandísticos, y sin embargo es improbable que no sepan o que no tengan la tecnología o las formas de saber quién está detrás de todo esto, y a la fecha sigue siendo oficialmente un misterio. sí, sí, de hecho, mira, se lo quería comentar justo nada más por este último que acabas de decir, porque precisamente también estaba viendo, todavía informándome más, estuve checando y pues, o sea, lo que pasa es que, o sea, todo lo que es la vigilancia de la frontera europea y sobre todo en el mar Mediterráneo, etcétera, o sea, para eso ya hay una cantidad de tecnología de vigilancia que se está ocupando ya, que es impresionante. O sea, digamos que, vaya, o sea, se te sabe muy bien, sabe casi perfectamente todo lo que pasa ahí. Entonces, lo chistoso o lo macabro de esto es que precisamente esto en realidad es como para ellos se vuelve como un arma de doble filo, porque obviamente lo que quieren es vigilar y controlar. Pero el problema es que efectivamente, como bien comentaba Tomás, si ven gente ahogándose, etcétera, están en la obligación por sus bueno, por los tratados internacionales tú tienes que rescatar a la gente, estás obligado a hacerlo si no cometes una felonía, pues básicamente. Eh, y entonces es como esta cosa como un poco paradójica, que quieren vigilarlo todo, lo tienen todo vigilado perfectamente, pero eso os obligaría a tener que ayudar a mucha gente. Entonces lo que hacen es como outsourcear el servicio para que lo haga países como Libia, etcétera, que son países donde, vaya, ni siquiera se tiene, en el momento, según entiendo, ni siquiera está bien claro. El gobierno no tiene ni siquiera control sobre todo el país. Es como, y más allá de que es un lugar donde no se respetan derechos humanos, etcétera. O sea, y la Unión Europea lo sabe muy bien. Sí.
Lamento decir, este es todo el tiempo que tenemos esta semana. Es todo el tiempo que tenemos esta semana, pero yo creo que vamos a seguir invitando a Tomás a otras mesas. Yo soy Miguel Vélez. Gracias a Emilio López por su tiempo, a Tomás Engelhardt por su tiempo. Y esto es La Internacional. Nos vemos la próxima semana con más temas y agradecemos sus comentarios, suscribirse al canal y que nos propongan temas. Como cada semana les decimos, pongan los temas en la barra de comentarios. Muchas gracias y a nombre de Infocurum les doy las buenas noches.